Dale. Ay, ay, apreté mal el Muy botón. bien, A muy ver. bien. Estamos yendo a la ciudad de Buenos Aires para encontrarnos con el señor Alejandro Fabri, que va y viene en el cuadro. Ahí está, ahí está. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo está usted? Bien, Marcos, ¿cómo andamos? Bien, bien. Acá con buen clima en Buenos Aires estos últimos días, Ujú. primaverales. Bien, ya llega la primavera. Bueno, acá en breve llega el otoño, Claro, teóricamente, cuando ya empieza la primavera, acá empieza el otoño, y todavía estamos con calor, todavía estamos con calor. Ha pasado que hemos tenido otros otoños. Usted sabe que las fiestas judías principales están casi llegando a los cambios de temporadas. Y bueno, nosotros lo que se llama acá las altas fiestas, que es el año nuevo, el Día del Perdón y la fiesta de la Torá, claro. llegan todas para casi el cambio del otoño y el último rezo del Día del No lo Perdón. escucho, ¿eh? Ahora sí. Y el último rezo No, del Día del Perdón es justamente para que llueva. Así que acá la lluvia no abunda y ayuda a los cultivos. Así que bueno, sí, estamos en cambio, claro. precambio de época. ¿Cómo anda todo por allí? ¿Todo bien? Usted sabe una cosa, le quería Bueno, pedir un favor. Yo tengo aquí conmigo uno de de los libros que usted escribió que es Historias Negras del Fútbol argentino, sí, ¿sí? Y la verdad que me gustaría repasar algunas sí. historias porque no todo el mundo tiene el gusto de contar con ese libro. Y es época de que se habla mucho de cuestiones de corrupción y cuestiones de males habidas y que no son novedad. Y justamente a mí me gustaría demostrar que no son novedad con los hechos que usted puede contarnos hoy. ¿Qué le parece la idea? Bien, bien. Me resulta sencillo por la cuestión de que lo he hecho el libro y tengo una segunda parte que se llama Nuevas Historias Negras Mm, y dentro de poco estaremos ya en condiciones de contar más historias más nuevas de las nuevas, ¿no? Porque la corrupción dentro del fútbol se mantiene en todos lados, más allá de que haya distancias, diferencias, mm, fundamentalmente en la cantidad de dinero que aparece dentro del fútbol, no así solo es. en la Argentina, sino en muchos países. Y hablamos de un A fútbol ver, no privatizado. del libro, de ese primer libro, no, 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 para nada. A ver, Claro. privatizado o no privatizado, los casos de corrupción existieron siempre en Ujú, muchísimos países. Ahora que los millonarios del mundo han posado sus ojos en lo que significa el fútbol para muchas sociedades, bueno, ha aparecido muchísimo dinero, se han dado ya casos de desapariciones de viejos clubes de Europa que por las nuevas leyes y por haberse convertido en una sociedad anónima deportiva, dejan de funcionar y tienen que refundarse, a veces mm, con otra gente, a veces con situaciones donde el Estado de algún país invierte algo en ese club, porque como los países de Europa en su gran mayoría son mucho más chicos, tienen un territorio más corto, más pequeño, a veces hay un solo equipo por ciudad, y si ese equipo deja de jugar, la ciudad deja de participar claro. en un torneo importante, ¿no? Esto ha pasado en España, ha pasado en Francia, en Italia, bueno, ha habido en Inglaterra, por ejemplo, con la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno inglés decidió quitarle el Chelsea al magnate, al ex jerarca soviético que se quedó con pozos de petróleo y de gas, Abramovich, que Ajá. tuvo que entregárselo al gobierno que después lo privatizó de nuevo. Mire usted, y hay siempre interesados, eso es lo interesante del ¿Mm? tema. Porque hay Son algunos detalles clubes, de... sí, algunos clubes Por desaparecieron, dice supuesto, usted. no, sí, a ver, Salamanca, un equipo que fue dirigido por el actual técnico de Boca, por ejemplo, Miguel Ángel Russo, que jugó en primera una buena cantidad de años, desapareció por los desatinos de los que lo habían gerenciado. Hoy, los socios, los ex socios, los hinchas de Salamanca, han dado vida al Club Unionistas de Salamanca, Mm, que no, la cancha fue rematada, no recuerdo ahora en este momento si pudieron lograr jugar de locales en el viejo estadio de Salamanca. Lo cierto es que no han podido pasar de la tercera categoría por ahora del fútbol español. ujú.
claro. También desapareció Murcia, desapareció Elche, que se refundó y que ahora está en primera división. Eh, Ujú. en Italia desapareció Catania y volvió a refundarse. Catania está en la cuarta categoría hoy. Recuerdo que llegó a primera división con muchos jugadores argentinos. Eso me iba a Eh, decir, me acuerdo del hay Catania con muchísimos muchos ejemplos. argentinos, el Catania de los argentinos. Me acuerdo, Claro, claro, sí. estaba Gonzalo Vergesio, estaba el técnico era el Cholo Simeone, había una cantidad importante. Bueno, recordemos el proyecto de Marcelo Tinelli con el Badajoz, un Ujú, equipo de Extremadura de la segunda división de España, que después de ese desastre nunca volvió a jugar. Lo mismo pasó con el equipo de Extremadura, se llamaba Extremadura el equipo y era de la localidad de Almendralejo. Ahí jugó el Mono Navarro Montoya, arquero de Boca muchos años. ujú, Bueno, el Murcia se fundó y se refundió y se volvió a fundar por ujú. tercera vez. Lo mismo pasó con el Málaga, comprado por unos coreanos, después se lo compró un jeque catarí. El catarí entró en pánico cuando el Málaga no pudo subir, no pudo volver a primera y ahí dijo que lo iba a vender. Lo llamaron por teléfono, parece, desde Doha, desde la capital de Qatar, y le dijeron Mohamed, Ibrahim, Ali, lo que sea, el nombre que tenía, Yusuf, pero le dijeron, no se te ocurra vender el club. Vos estás ahí y te tenés que hacer cargo de lo que pasa, salvo que se lo Oh, vendas a otro catarí que tenga el dinero que vos tenés. De lo contrario, te lo vas a tener que bancar. Bueno, eso pasó hace un par de años, después del Mundial de wow. Qatar. Hoy el Málaga está jugando en segunda división. Bueno, pero todo eso Pero no pinta en esta hay un historia. club que compró Ronaldo, ¿no? Que Ronaldo es su presidente. El Valladolid, que ya subió y bajó 2 veces consecutivas. Sí. Ajá, ok. Valladolid, que es otro equipo de la zona de Castilla, importante, pero que Ronaldo el verdadero, ¿no? El número Sí, 9, el sí. gran Ronaldo, campeón del mundo con Brasil. Ronaldo no fue y armó un super equipo pagando sueldos astronómicos, compró el club, lo nutrió de un par de jugadores españoles y nada más, y no le fue nada bien a Valladolid, que subió a primera con Ronaldo, descendió, volvió a subir y ahora volvió a bajar. Terminó último cómodo en este campeonato. La Ujú, gente llenó la cancha en los primeros partidos. Valladolid es una ciudad grande de Castilla y después dejó de acompañar al equipo porque no le fue nada bien. ok. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las Europa, con las Europas. las Europas, las compras y la venta de los cosas. Pero ¿qué cosas han pasado en el fútbol argentino, digamos? Perlas negras del fútbol argentino, digámoslo Bueno, hay así. muchísimas. Yo creo que lo del fútbol argentino es una especie de témpano, un iceberg. Hay Es, una parte que se ve y hay una enorme cantidad de cosas que han pasado que los protagonistas nunca te van a contar si efectivamente pasó eso o cómo fue que pasó determinada cosa. Por ejemplo, te doy un caso. O sea, todos los que te dicen cuando hay un escándalo de corrupción, esto antes no pasaba, se equivocan, faltan a la verdad o no lo saben de puro no claro. conocer la historia. Por ejemplo, el fútbol profesional arranca en el fútbol argentino en 1931. 18 equipos se separan de la Liga Amateur, eran 36 los que jugaban en primera Ujú, división. Esos 18 deciden crear la Liga Profesional con el apoyo del gobierno de la dictadura de Uriburu, que es la que desplaza a Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930. Bueno, en general eran los equipos que tenían mayor convocatoria, mayor cantidad de público, que habían sido los grandes ujú, animadores de la década del 20, que es la década en la que explota el fútbol en Sudamérica, porque además se juegan ya en esa época los Juegos Olímpicos, ya se jugaba la Copa América, empieza a participar la mm, selección de distintos tipos de competencias, no había todavía campeonato mundial. Bueno, claro. el fútbol empieza, es una epidemia, pero no en la Argentina solamente, también en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Perú, y Paraguay, esos son los países del sur de América del Sur, son los que le dan más importancia, los que tienen a lo mejor mayor inmigración europea, donde los ingleses han hecho su prédica, han distribuido el ferrocarril y lo han llevado al fútbol estación Ujú, por estación. mm, Bueno, por ejemplo, en 1933 el primer campeonato profesional lo gana Boca en 1931, que había ganado el último campeonato amateur en 1930. ujú, En el 32 River, convertido ya en el rival de Boca, porque en el amateurismo los dos juegan durante bastante tiempo en dos asociaciones diferentes. El fútbol argentino
se divide en dos AFAs entre 1919 y 1927, y Ujú. recién juegan los últimos 27, 28, 29 y 30, ahí sí dan vida al clásico de la Boca, más allá de que River se muda a la zona de Palermo, en una zona céntrica de Buenos Aires. Bueno, el campeonato del 31 lo gana Boca, el del 32 lo gana River, el del 33 lo va a ganar San Lorenzo de Almagro, que ya había ganado un par de torneos en la década del 20. Pero el gran animador, la gran sorpresa para la mayoría, fue Gimnasia de Esgrima La Plata en el año 33, conducido por un mediocampista central de Mar del Plata, que se llamaba José María Minela, que luego fue contratado por River, fue entrenador de River de posteriormente y de la selección argentina. El estadio construido para el Mundial del 78 lleva el nombre de José Sí, María Minela. Volverice Bueno, Estadio. claro, tenía una figura, un centrodelantero en la época de los grandes centrodelanteros. Arturo Naón, el Torito Naón, era el gran goleador de Gimnasia. Gimnasia fue puntero del campeonato hasta que, faltando más o menos 6 fechas, le tocó una serie de partidos justamente con dos de los 3 equipos que peleaban el título junto con Gimnasia, San Lorenzo y Boca, los dos de visitante, y Ujú. también jugó también con River en la vieja cancha de Palermo. Bueno, el partido con Boca es un escándalo. Gimnasia va ganando el partido 2-0, y entre el árbitro y un par de errores de Gimnasia se lo dan vuelta 3-2, le anulan, no le dan un penal sobre la hora, le anulan un gol. Bueno, es un escándalo el partido. El árbitro de ese partido, entre Boca y Gimnasia, fue sancionado, se lo separó, pero el partido se lo llevó Boca. Claro. Gimnasia en la siguiente fecha gana el partido de local, y faltando ya 4 fechas o 3 fechas, no me acuerdo exactamente, visita el viejo gasómetro de San Lorenzo de la Avenida La Plata en el barrio de Boedo. Ese partido es un escándalo total. San Lorenzo estaba un punto arriba de Boca en la pelea contra Gimnasia. Gimnasia Ujú. venía primero, y el partido está empatado cuando tiran un centro al área de Gimnasia. El arquero toma la pelota en la línea, la agarra, se ve está la foto, porque no hay imágenes, del arquero, claramente Heredia se llamaba el arquero, deteniendo la pelota en la línea del arco, y el juez de línea sale corriendo al medio de la cancha, el árbitro cobra gol. Ahí se produce una incidencia con algún jugador de Gimnasia, hay uno que le pega una patada al árbitro, el árbitro lo expulsa, Obvio. y a partir de ahí, los jugadores de Gimnasia, sin haber premeditado nada, los dos árbitros se llamaban, uno Alberto Rojo Miró y el otro De Dominicis, de apellido. Yo no recuerdo cuál dirigió con Boca y cuál dirigió con San Lorenzo, pero da lo Ujú. mismo. El Sí. árbitro que dirigió el partido con San Lorenzo, yo creo que era De Dominicis, fue expulsado de la Liga Profesional de Fútbol. Uf. No era la AFA todavía. La AFA se funda un año y medio después, a fines del 34. Ujú. Bueno, los jugadores de Gimnasia deciden, hablan entre ellos en el medio de la cancha y deciden sacar desde el medio. Se la toca el número 9 al que estaba al lado, al número 10, y se sentaron en la cancha. Entonces la pelota la agarraban los jugadores de San Lorenzo, se hacían 2, 3, 4, 5 pases y hacían el gol. Volvían al medio de la cancha, sacaban y volvían a sentarse, en protesta por lo que había sido la actuación del árbitro. La gente de San Lorenzo empieza a silbar, a aplaudir a los jugadores de Gimnasia porque se habían sentado, porque todos se habían dado cuenta de que Ujú. estaba claramente siendo perjudicado el equipo de La Plata. Y el árbitro tiene que suspender el partido a falta de 10 minutos cuando el partido estaba 7-1. Los jugadores de Gimnasia se van de la cancha, hay una silbatina, una chifladura general, no a los jugadores de San Lorenzo, aplausos para los jugadores de Gimnasia y todos con el árbitro, los hinchas de San Lorenzo, era otro país. Bueno, los jugadores de Gimnasia, la radio ya se transmitían fútbol. Los jugadores de Gimnasia se van a tomar el tren a Constitución y llegan a la estación terminal de La Plata y son recibidos por alrededor de 5.000 hinchas que los llevan en andas hasta el estadio. Por supuesto, el partido terminó con ese resultado. Gimnasia después gana un partido, pero no le alcanza y termina compartiendo el segundo puesto. Gimnasia en ese momento, pero tercero en realidad. Termina tercero. Fue un Ujú. escándalo monumental. La AFA arranca en 1934 y no por cambiar de organización y por hacerlo supuestamente más serio. ¿Sabés por qué cambia la AFA, Marcos? Porque la liga profesional que realiza 4 campeonatos, 31, 32, 33 y 34, no era reconocida por la FIFA, no Ah, tenía carácter de liga oficial. La que tenía la personería jurídica era la Asociación Argentina Amateurs,
que también Ajá, hace un campeonato de primera división en esos 4 años, pero que tiene muy poco seguimiento del periodismo y de la gente, porque allí quedan los 18 equipos que habían sido dejados de lado por su escaso protagonismo en cuanto al público. Había algunos equipos que sí tenían protagonismo de público, pero no fueron invitados. Tal es el caso de Banfield, el caso de Sportivo Barracas. ujú, Después estaban equipos que normalmente militaron en el ascenso, pero en la década del 20 jugaron en primera porque había dos asociaciones. claro. Entonces había espacio para todos. Estaba Defensores de Belgrano, Excursionistas, El Porvenir, Sportivo Doc Sud, Colegiales, Almagro, Argentino de Quilmes. Bueno, una cantidad de equipos y después algunos otros equipos que compitieron en esa época y después dejaron de jugar. Honor y Patria de Bernal, Argentino del Sud, Argentino de Banfield, Argentino de Temperley se llamó de nuevo, luego, y después se llamó Temperley directamente, porque es una unión de Argentino de Banfield con Temperley. Bueno, esos equipos armaron el campeonato de la A, de la Asociación Argentina, pero cuando se funda la AFA, pasan a integrar a partir de 1935 la segunda división. Los que Ah, ok. estaban en primera quedan en primera en aquellos años. Pasó una cosa insólita, de paso te cuento, cuando dicen la AFA, qué desastre. Bueno, la AFA se funda a fines de 1934. En 1934, la liga profesional había 18 equipos en primera, no había descenso porque tampoco había segunda división. Claro, Fueron había. 18 equipos nada más los que formaron Ujú, esa nueva liga. ok, Deciden bajar a 14 los equipos, de 18 a 14. Entonces, la liga profesional, sin ningún argumento serio, le dice a los dirigentes de Tigre y de Quilmes, ustedes no van a jugar en el año 35 porque Tigre queda muy lejos y Quilmes también. Entonces, claro, pero lo curioso es que Estudiantes de La Plata y Gimnasia jugaban, que quedan más lejos, más ¿no? lejos Bastante más todavía. lejos. Claro. Claro. Bueno, y los obligan a Atlanta y Argentinos Juniors a unirse en una fusión que dura 1934 solamente, y a Lanús con Talleres de Remedios de Escalada, a unirse también. Entonces quedan 14 equipos. Uno se llama la Unión Atlanta Argentinos y el otro es la Unión Talleres Lanús o Lanús Talleres. La camiseta de Atlanta Argentinos Juniors, yo creo que es la más fea de la historia del fútbol argentino. Es roja, con un bolsillo blanco, pero con una B corta, azul y amarilla. Un Mm, espanto, ¿eh? Muy fea. Encima, los hinchas de Atlanta y de Argentinos Juniors no se llevaban bien. Entonces, cuando jugaban de locales, alternaban un partido cada uno en la cancha de claro. uno de los dos. La hinchada de Atlanta iba a la tribuna, la de Argentinos iba a una segunda tribuna y los hinchas visitantes iban a una tercera tribuna. Insólito. Excelente. En ese campeonato se pelean finalmente los dirigentes de Atlanta y Argentinos. Atlanta se retira en la fecha 26. La liga no tuvo mejor idea que hacer 3 ruedas porque 14 equipos era muy poco. Juegan 39 partidos. Entonces los últimos 13 partidos o 12 lo juega Argentinos Juniors solamente. En Ok. el caso de Talleres y Lanús, la unión no tiene problemas, juegan jugadores de los dos equipos, hacen mucha mejor campaña que la Unión Atlanta Argentinos Juniors. Ujú, Bueno, cuando se funda la AFA en noviembre del 34, ya con el campeonato terminando, que lo gana Boca, en el 35 resuelven reponer a Tigre y a Quilmes, que habían jugado en el campeonato de reserva, claro. con las reservas de primera, una cosa insólita, y se desarma la Unión Talleres Lanús y se desarma la Unión Atlanta Argentinos Juniors. Cosas de la Asociación Argentina de Fútbol, que después Así es. fue Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Ok. Bueno, con Esa eso, es una. sí. ¿Y otra? Esa es una, y le puedo contar una Sí, más sí. dramática, La yapa. brevemente. Sí, sí, es No una nos yapa. vamos tan lejos. No nos vamos tan lejos en el tiempo, nos vamos a 1946, 12 años después, 13 años después. Ujú, El campeonato de todos contra todos, eran 16 equipos que jugaban en esa época, eran 30 fechas, todos contra todos, partido y revancha. San Lorenzo fue lidiando el campeonato, ese fue el torneo. San Lorenzo había ganado el torneo del 33 cuando perjudicaron a Gimnasia y sí. tuvo que esperar 13 años para ganar el campeonato del 46. Cuando gana el campeonato del 46 tiene que esperar otros 13 años hasta el año 59.
Y Mm, después espera otros 13 años y gana el campeonato del 72 con el Toto Lorenzo. Pero en el medio, en el 68, con el brasileño Tim, San Lorenzo gana el Metropolitano del 68 con los Matadores, invicto, invicto. sí. Esa es otra historia. Pero en el 46, San Lorenzo tenía ese trío de jugadores, Farro, Pontoni y Martino, Armando Farro, que venía de Banfield, René Pontoni, que era la figura de Newell's Old Boys, y Rinaldo Martino, que era la figura de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, en una época, y también venía de jugar en Rosario. Mm, Bueno, con esa delantera, más la presencia de Mierko Blasina, un arquero de origen yugoslavo, nacido en la partición de Yugoslavia, en el imperio austrohúngaro, sí. allá por finales de la Primera Guerra Mundial, bueno, arma un equipo prácticamente insuperable. Faltando, perseguido por Boca en el campeonato, faltando 2 o 3 fechas, San Lorenzo va a Rosario a jugar con Newell's Old Boys. El árbitro es Osvaldo Cosio, un vecino de Boedo, pero que era hincha de Huracán, que había sido boxeador en los Juegos Olímpicos de 1928. Ok. La gente de Newell's no sabía que el árbitro era de Huracán, sabían que vivía en Boedo, y entonces empezaron los problemas. Newell's tenía un buen equipo, el partido está 2-2, muy caldeado el ambiente. En una jugada le anulan un gol sobre la hora a Newell, que era el 3-2. Tiene mala suerte el árbitro porque en la jugada siguiente, en un contraataque de San Lorenzo, un defensor de Newell quiere tirar la pelota al córner y la clava en el arco. Y termina ganando San San Lorenzo Lorenzo. 3-2. El partido no termina porque después del gol de San Lorenzo, la hinchada de Newells rompe parte del alambrado e ingresa a la cancha. Y lo van a buscar directamente al árbitro, que medía 1,92 m, había peleado en la categoría peso pesado de boxeo en el Ujú. año 28, estoy diciendo, ¿no? Bueno, el árbitro sale corriendo para el túnel y en el túnel, cuando va a bajar, ve que sube una turba con una antorcha adelante. El partido había terminado de noche, como para, no sé, crucificarlo. Bueno, ¿usted se acuerda que antes se abrían las puertas del estadio para que la gente se fuera yendo cuando faltaban Sí, 15 sí, 15 minutos? minutos, 20 minutos, sí. Claro. Bueno, los hinchas de Newell's habían tirado abajo el alambrado y esa parte del alambrado daba a una de las puertas que estaba abierta. El árbitro ve la posibilidad, se desembaraza de los 2 o 3 que le querían pegar y sale corriendo para el Parque Independencia. Ujú. Allí lo agarra una turba de hinchas de Newell's, lo muelen a trompadas y alguno dice, colguémoslo de un árbol. Entonces arman una horca con cinturones y le ponen el cinturón en el cuello, lo están subiendo a un árbol. Cuando lo están subiendo aparece un patrullero de la policía por ahí por el parque, se bajan los policías con un revólver, amenazan a la gente, le cortan la horca casera que habían hecho los muchachos de Newells, lo meten adentro del patrullero y lo sacan del Parque de la Independencia. Estaba sangrando del cuello. Yo tengo la foto por ahí de Cosio ya todo vendado. Bueno, el asunto es que lo llevan al sanatorio británico, lo dejan ahí internado. Cosio se queda noche del domingo, se queda todo el lunes, todo el martes, y el problema que tenían era que lo tenían que mandar a Buenos Aires, pero la gente de Newell's hacía vigilia en la manzana, daban vueltas, se quedaban en los autos, esperando, o ¿Todavía? ahí en la puerta, esperando para darle lo que no Sí. habían podido darle a Cosio. Finalmente lo meten en un baúl, lo sacan en un auto particular, en un baúl, mirá que Cosio era grandote, y lo llevan a la estación Rosario del ferrocarril. Ahí lo meten en el tren, lo sacan muy justo sobre la hora de que va a salir el Claro, tren, para que no lo lo llevan agarren. allá, claro, lo llevan allá y Cosio finalmente sube al tren, llega a Buenos Aires, donde lo están esperando en retiro dirigentes de AFA y varios de los árbitros colegas suyos. Bueno, Bocio había redactado el informe del partido mientras estaba en el sanatorio y él pone que el partido fue suspendido cuando faltaban 70 segundos, 1 minuto 10 segundos. La AFA tenía un tribunal de penas, como usted conoce bien. El presidente del tribunal de penas era un dirigente de Boca. Boca era el que perseguía a San Lorenzo. Entonces, con la inestimable ayuda del coronel Tomás A. Ducó, que era el presidente de Huracán, siempre hubo muy buena relación entre Huracán y Boca. De hecho, algún presidente de Boca era hincha de Huracán en los últimos años, ¿no? O dos. Bueno, el asunto es que obligan al Tribunal de Penas a que sancione a Newell suspendiéndole un Claro. par de jugadores, no le suspenden la cancha, Mm, increíblemente, pero los insólito. obligan a jugar
los obligan a jugar los 70 segundos en una cancha neutral. 70 segundos estamos hablando, ¿no? Bueno, Mm, ¿qué pasaba? Newell's tenía que venir a Buenos Aires la semana siguiente, se suspende una semana el campeonato por la agresión a Cosio. Newell's viene a jugar con Vélez, que estaba construyendo su estadio en Liniers y hacía de local en la cancha de Ferro. Lo obligan a quedar al plantel de Newell's y el lunes a la tarde completa el partido contra San Lorenzo en la cancha de Ferro. Hay 2.000, 3.000 hinchas de San Lorenzo que estaba peleando el título que van a la cancha y no sé si cobraron la entrada, no sé cómo fue exactamente. Lo histórico es la crónica del partido, ¿no? En los diarios, que yo la pude ver. Por ejemplo, el diario La Nación decía, arrancó el partido suspendido con René Pontoni no pudo jugar porque le habían partido una silla en la espalda y estaba uf. con un tremendo dolor de espalda. Y jugó un tal Abayay, que no es Roque Abayay, sino un antecesor, y con B larga, el apellido no con B corta. Bueno, Abayay tocó para Farro, Farro se la dio a Martino y terminó el primer tiempo. Y en el Ah, segundo ah, tiempo ah. sacó Newell, hubo una infracción en el medio de la cancha y el árbitro dio por terminado el partido. Bueno, el Una partido terminó como payasada. estaba. Sí, San Lorenzo ganó el campeonato con 4 puntos de ventaja sobre Boca y la ridiculez del Tribunal de Penas casi casi que supera lo que pasó en la cancha de Newell's. Sí. Esa agresión terrible a Osvaldo Cosio tuvo al año siguiente una agresión muy parecida en la cancha de Atlanta, cuando Atlanta desciende en la última fecha, con Adolfo Pedernera como número 9, pierde con River 1-0 y Alfredo Di Stefano, que era el número 9 de River, juega para River. River se consagra campeón y entra un hincha de Atlanta a la cancha y sin mediar palabras le pega un trompadón a Di Stefano y lo desmaya. Se suspende el partido, se da por terminado el partido, Atlanta se va a la B, perdón, y en 1948 desaparecen los árbitros argentinos por sospechas de corrupción y entran los árbitros británicos, que son invitados, con un ¿En qué sueldo por año? supuesto, en 1948. Oh, Llegan alrededor de 10 árbitros, no todos son ingleses, hay algún escocés, hay mm, algún galés. Los árbitros dirigen todos en primera división, dirigen en 1949 también, en 1950, en el 51 y ya entre el 52 y el 53 se vuelven a su país. Si usted observa las tablas de posiciones de 1948, 49, 50, 51, han cambiado las tablas de posiciones, porque los árbitros primero piden que haya números en la camiseta porque no conocían a nadie. Se establecen desde mediados del 48 mm, y además no saben quién es poderoso, quién es débil, quién tiene claro. un padrino. Bueno, no es muy Por eso, difícil enseguida aprenderlo, ¿no? Pero está bien, sí, digamos. pero por eso en el 49 Boca se salva del descenso en la última fecha, Platense sale subcampeón, en el 50 Estudiantes y Lanús lideran la primera rueda del campeonato, en el 51 Banfield empata el primer puesto con el Racing de Ramón Cereijo, que era el ministro de Economía, Ujú, empata el primer puesto y termina perdiendo el desempate 1-0 en un partido donde no pasó nada, es turbio. ujú. Digamos, la presencia de árbitros de otro país con una cultura muy alejada a la nuestra, modificó ciertas reglas del fútbol argentino. Se triplicó la cantidad de penales, es un detalle, ¿viste? En el campeonato, antes no cobraban penales, y yo recuerdo siempre la anécdota de un exjugador de Platense, River, Boca, Argentino Junior, pero figura de Platense de los años 30, Cataldo Espitale, que allá por 1980, entrevistado en el Múnich El Cepelín por esta persona que está hablando, junto con otros veteranos de Platense para el libro de los 75 años, cuando yo le pregunté desde mi inocencia de los 23 años, ¿era cierto que los perjudicaban tanto a los equipos poderosos, a los equipos chicos cuando jugaban en la cancha de los poderosos? Cataldo Espitale me agarró la mano, me dijo, mira, pibe, si en mi época el 9 de Chacarita entraba al área de Boca en la Bombonera, el 9 de Chacarita se llamaba Palomino, él me lo dijo y yo después Mm, lo busqué y efectivamente se llamaba Palomino. Y ujú. el número 2 de Boca, José Marante, sacaba un revólver y lo mataba de un balazo en la cabeza adentro del área, el árbitro solamente cobraba penal si podía encontrar la bala. Qué definición. Bueno, justamente viene a cuento de hace poco un hecho muy grave de violencia que hubo justamente en un partido con Universidad de Chile e Independiente. Sí, Pero bueno, pero vemos
que estamos hablando de los años del principio del 30 y 40. fútbol, de los 30 y los 40, y ya había invasión de cancha, agresiones a los árbitros, ya había violencia que no es generada solamente por las redes sociales, como se dice hoy. Hoy se dice que las redes sociales incentivan, y puede ser que incentiven un poquito más, pero ya vemos que en esa época ya existía. Alejandro, lo tengo que dejar. Le mando un abrazo muy grande. Le agradezco muchísimo. Siempre es una clase hermosa escucharlo hablar sobre el fútbol. Bueno, lo mismo digo, Marcos, te agradezco. Un abrazo grande, Ya vendrán tiempos mejores, decía uno. por supuesto. Señoras, señores, estuvimos con la presencia de Alejandro Fabri, porque fútbol se escribe con F, de Fabri. Un abrazo. Chao. Gracias, Ale. Chao, Gracias. chao. Radio Naría, más allá de las fronteras. Voz y voz en castellano.